Regresamos a Argumentos, seguimos en vivo a través de la señal de Globovisión. El diputado Bruno Galo nos sigue acompañando en este espacio. Bueno, hemos hablado un poco, ¿no?, de todo lo que ha sido este panorama político, lo que se presenta ahora tras el 28 de julio, tras la salida de Edmundo, y hablamos de un tema importante, que es el de la negociación y el del diálogo. Muchas veces una de las principales dificultades dentro de la oposición nada más es que se encuentran los diferentes factores que allí pues están, ¿no?, entre los moderados, los considerados extremistas, los de centro, pero ¿cómo poder avanzar en un escenario así cuando dentro de la misma oposición hay tantas diferencias? ¿Cómo se puede ver algo positivo dentro de todo lo que está pasando? Usted más o menos pues en el corte me hacía quizá pues algunas reflexiones de que a veces algunos puntos de quiebre o momentos difíciles en nuestra historia permiten que algunos polos quizá puedan ver la realidad de forma distinta. Sí, yo creo que los momentos difíciles producen un impacto interesante. Y uno de los impactos interesantes que producen es que te das cuenta que tú solo no puedes, ¿no? Entonces empiezas a buscar primero a los que más se parecen a ti. Y entonces empiezas a hacer alianzas, coaliciones con gente que tiene más o menos el mismo discurso que tú. Pero si las cosas siguen siendo tan complejas como se nos presenta el panorama político de los próximos meses y tal vez años, bueno, entonces tú empiezas a encontrarte con gente que no se parece tanto a ti, ¿no? Y empiezas a pensar que a lo mejor no eres igualito a ellos, no tienes la misma forma de pensar ni la misma forma de abordar la política, pero se necesitan mutuamente. Yo creo que eso debió ocurrir hace mucho tiempo, pero tal vez las derrotas enseñan. Y cuando hablo de derrotas no estoy hablando de que fue una derrota electoral. La derrota es cuando tú pasa lo que pasa, pero sigues estando en la oposición. Pase lo que pase, sigues teniendo un país sumido en la crisis. Entonces, frente a esas derrotas, es necesario ver hacia adentro, pero también ver hacia los lados. Nosotros, por ejemplo, nosotros reconocemos que la polarización nos aplastó a la opción política que nosotros representábamos, incluso a la candidatura. Fue demoledor los resultados para nosotros, aun cuando todavía no sabemos exactamente cuánto sacamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ver hacia adentro. ¿Qué hicimos? ¿Por qué no nos ganamos digamos, la confianza de los electores? Y empezar a hacer las cosas que se requieren para ganarse la confianza de los electores. Yo siempre le recuerdo a la gente que un político venezolano de altísimo nivel siempre decía que las derrotas debían llevarte de regreso a tu lugar de origen. Él se refería a su pueblo. Y en ese sentido él regresó a Rubio y fue postulado como senador por Rubio, ya sabrá todo el mundo de quién estoy hablando. Entonces es más o menos eso, volver a nuestros orígenes. Y los orígenes de la política es atender a la gente, generar organizaciones de base, meternos en los consejos comunales, meternos en los comités de planificación pública, los comités locales de planificación pública. Es decir, regresar a la política, regresar al contacto con la gente, para que se genere más que una fuerza electoral aluvional, una fuerza orgánica capaz de enfrentar la política. No estoy hablando de enfrentar al gobierno, estoy hablando de hacer política. Y estoy hablando de un término, la real política, en los Exacto, términos actuales, en las exacto, circunstancias actuales. correcto, en estas circunstancias. Y con esa fuerza, entonces, sentarnos con el gobierno. Yo creo que aquí poner la realidad de la gente sobre la mesa, que es lo que dijo Claudio Fermín hace un rato, empezar a debatir la calidad de los servicios públicos, la calidad de la educación. Aquí hay muchachos que están yendo al colegio solamente 2 veces por semana. Nosotros estamos hipotecando el futuro de esa generación. Y ahora vamos a ver cómo viene el regreso a clase, con porque las además preocupaciones que comentábamos. porque además de mal alimentados van a estar mal educados, ¿no? Entonces va a haber una brecha entre los niños que van a colegios privados y ven clase todos los días y aprenden idiomas y aprenden matemáticas y aprenden computación, y estos otros muchachos que ven clases 2 veces por semana, y si no tienen profesor de matemáticas, no ven matemáticas. Y si no tienen profesor de química, no ven profesor de química. Es decir, estamos acabando con el futuro de esa generación. Bueno, pero eso no lo discutimos. Nosotros solo discutimos quién va a estar sentado en Miraflores, ¿no? Yo creo que aquí hay cosas que le competen a todos los venezolanos,
y que hay que decirle al gobierno, sentémonos a darle una mejor calidad de vida a los venezolanos e incluso a las generaciones futuras. Entonces, esos problemas estratégicos, ¿para cuándo los dejamos, cuándo los vamos a debatir? Bueno, hacía unas reflexiones y autocríticas dentro de la oposición. ¿Y ahora qué reflexiones debería estar también en estos momentos haciendo el gobierno? Bueno, el gobierno tiene un gran reto. Yo estoy absolutamente convencido. Para mí el chavismo no, a mí el chavismo no me es ajeno. ¿Mm? Yo vengo de una organización de izquierda, además, paréntesis, de donde viene también Nicolás Maduro. Yo conocí a Nicolás Maduro cuando éramos un par de muchachos, ¿no? Entonces, como eso no me es ajeno, yo sé que esto está generando una cohesión en esta especie de manera de afrontar la realidad, pero también puede estar generando dudas. Y cuando tu base social duda, entonces se pueden abrir grietas en el apoyo. Entonces el gobierno tiene que tener la preocupación de la credibilidad, tiene que tener la preocupación de si es verdad que le dieron un espaldarazo a la gestión que ha venido cumpliendo durante los últimos 12 años, ¿no? Porque si esos 12 años han sido mal juzgados, seguirán siendo mal juzgados si no hay un viraje en el gobierno, un viraje en la efectividad de su gobierno. Y menciona chavismo, pero muchos chavistas no se consideran Correcto. maduristas, Sí. hacen ahí Bueno, una diferencia sí, importante. me refiero al proyecto gobernante con eso de chavismo, aun cuando hay gente que cuando yo digo chavismo para referirme a esto, brincan y diciendo yo soy chavista y no madurista, incluso buenos amigos. Entonces, yo creo que las dos fuerzas políticas fundamentales del país, esa oposición y el gobierno, tienen mucho que rectificar. Y bueno, por supuesto, nosotros muchísimo más, que fuimos tan poco favorecidos por la voluntad popular. Tenemos que ir a una pausa, al regreso seguiremos en la entrevista y también leyendo sus comentarios. Veo que ya nos llegaron muchos más, @argumentosgb. No se aparten, ya volvemos.